En esta serie vamos a hablar de cómo el pueblo de Israel tuvo que conquistar promesas. Y quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes se han enfrentado con un reto grande, gigante en su vida, abrumador, de esos que te paralizan? Si no estoy hablando de un episodio, estoy hablando de esos momentos, yo creo que me estoy haciendo entender, en los que usted dice, ¿y ahora? ¿Quién podrá defenderme? Sí, esos momentos en los que dice, yo creo que todos hemos tenido, a menos que seamos muy pequeños, pero creo que todos hemos tenido estos momentos en nuestra vida de grandes retos, de grande desafío delante de nosotros. Y siempre tenemos dos opciones. Podemos seguir adelante, enfrentar valientemente lo que tenemos o cambiar de dirección y retroceder. Y si recuerdan, la semana pasada vimos que eso exactamente hizo el pueblo de Israel. La primera generación que llegó a orillas de la tierra prometida. Vio que era un gran reto conquistar tantas naciones. Vio que era un gran reto tomar posesión de la tierra. Y esta generación decidió retroceder. Ante el reto decidió no enfrentarse y por lo tanto Dios determinó que esa generación no entraría a la tierra prometida, sino su generación siguiente. Y vemos que en esta historia Josué pasa ahora a ser el líder de este pueblo. Recuerden que el líder era Moisés, pero aún Moisés se equivoca y no puede entrar a la tierra prometida, no puede llevar al pueblo hasta el final de la promesa. Y surgen algunas preguntas cuando nos acercamos a esta historia. No sé si usted la comparte conmigo. Pregunta número 1. ¿Cuántos saben que la tierra prometida había sido entregada ya desde antes por Dios a este pueblo? ¿Cuántos lo saben? O sea, Dios la prometió. Ahora, si era una tierra prometida, ¿por qué Dios no se las dio y ya? ¿Por qué tenían que luchar por ella? ¿Por qué tenían que pelear por ella si era la promesa de Dios? Dios le dijo a Abraham, no le dijo a ese pueblo solamente, Dios le dijo a Abraham desde muchísimos años antes, 600 años antes exactamente, Dios le dijo a Abraham, esta tierra va a ser tuya y de tus descendientes. O sea, esta tierra yo te la doy a ti, te la doy a tu pueblo. Y aunque era promesa de Dios, ellos tenían que conquistar. Ellos tenían que pelear por la promesa, ¿sí? Entonces, por eso esta serie lleva este nombre, Conquistando Promesa. El tema es este: la tierra no podía estar vacía porque necesitaban que la tierra fuese fértil, y para que una tierra sea fértil tiene que estar trabajada, tiene que estar abonada, tiene que haber un trabajo de agricultura, tenían que haber casas construidas. ¿Quién las iba a construir? Otros pueblos. O sea, habían varias cosas que tenían que suceder para que este pueblo pudiera conquistar. Pero de nuevo, ahí estaba la tierra, estaba la promesa de Dios, pero tenían ellos que conquistar lo que Dios les había prometido. Porque lamentablemente estamos en una generación que quiere que les regalen todo, que quieren que todo sea fácil. No, qué fastidio estudiar 5 años en una universidad por un título que no me va a servir de nada. No digas eso. No sabes lo que te va a ayudar un título en tu vida. ¿Sí? Entonces, una generación, estoy hablando de otros países, estoy hablando de Venezuela, una generación que le cuesta esforzarse, que se atemoriza ante el reto del tiempo. Dice, 5 años estudiando, uff. ¿Y cuándo es que son las vacaciones? No, y empiezan, ya se llenan de ansiedad ante algunos retos que todos enfrentamos. He tenido la oportunidad de conversar con algunos jóvenes y les he dicho, chicos, esta es la vida. La vida real es así. No, pero es que yo no me veo trabajando en una panadería toda la vida. Nadie se ve trabajando en una panadería toda la vida. Solo el dueño. Pero es un proceso. Necesitas dinero. Necesitas pagar tus estudios. Necesitas pagar tus gastos. No te estoy diciendo que te vas a quedar toda la vida ahí. Pero es un paso para conquistar lo que Dios tiene para ti. Necesitas crecer. Necesitas aprender. Necesitas aprender compromiso, responsabilidad. Y era parte de lo que Dios estaba haciendo con este pueblo. Ahora, este pueblo necesitaba 3 cosas. Diga conmigo 3 cosas. 3 cosas. Para tener éxito. Este pueblo necesitaba 3 cosas específicas para tener éxito. Y creo que la Biblia sigue dándonos el mismo llamado a nosotros. Hay 3 cosas que necesitamos para conquistar las promesas de Dios y para que nos vaya bien en la vida. Quiero que sepas algo
La Biblia habla de sufrimiento. ¿Cuántos han escuchado eso? La Biblia habla de dolor, la Biblia habla de angustia, la Biblia habla de aflicción y parecieran solo malas noticias. No, pero quiero que sepas algo. Dios anhela que te vaya bien. Dios anhela que vivas bajo su favor y su bendición. No una vida sin problemas y sin dificultades. No te estoy diciendo eso. Pero Dios sí anhela que tú estés bien. Dios sí anhela. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero de nuevo, igual que con el pueblo, ahí estaba la tierra, ahí estaba la promesa, pero ellos debían conquistar. Hay muchas cosas en nuestra vida, hay muchas cosas que Dios quiere darte, que Dios determinó en la Biblia, que son parte de tu herencia, pero que tú debes conquistar. Es decir, debes tomar decisiones que te lleven a ese lugar. Y tenían que tener en cuenta tres cosas. Primero, tenía que ser gente que obedezca lo que dice la palabra de Dios. No era opcional la obediencia. Mira lo que Dios le dice a Josué cuando empieza su llamado. Josué 1, del 7 al 8, dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Dios le dice en 4 ocasiones esto a Josué. Necesitas ser fuerte y valiente. Quiero que sepas algo. Tú y yo necesitamos hoy ser fuertes y valientes. Dios quiere ayudarnos, Dios puede ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, pero Él no se va a esforzar por ti. Necesitamos ser fuertes y valientes para enfrentar, para caminar, para avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Y aquí viene algo muy importante. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas ¿qué? Éxito donde quiera que vayas. ¿Qué tenían que hacer? Dice, hey, ten en cuenta la ley de Moisés y necesitas esforzarte y ser valiente para no apartarte de ella. Necesitas tenerla en cuenta, necesitas tenerla presente. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. No solo los domingos a las 9:30 de la mañana. Porque no es suficiente, porque el mundo nos llena de mucha información, porque estamos constantemente recibiendo y solo un ratico de palabra a la semana no nos va a fortalecer como Dios quiere que estemos. Entonces por eso le dice a Josué, hey Josué, esto no es un ratico, esto es en el día vas a meditar en ella y en la noche. Vas a volverlo un hábito. Y dice, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, vuelve a decir el Señor, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué debía esforzarse en meditar en la ley de día y de noche. Debía esforzarse en guardarla. Estar atento de que su vida no se apartara de la ley y estuviera en obediencia, así como tú y yo hoy necesitamos hacer lo mismo. No voy a pedir que levanten la mano para que nadie se sienta mal, pero si somos honestos con nosotros mismos, requiere mucho esfuerzo mantenernos leyendo la Biblia todos los días. No, es como, hay días que nos levantamos como felices, emocionados. Mi Biblia, ay, mira, me compré una Biblia morada, bella, hermosa. Estamos como, pero hay días. Pero ahí es donde viene el Señor. Esfuérzate. Necesitas esforzarte. No, yo no te dije que esto iba a ser fácil. Ojalá fuese. Y creo que esto lo comenté una vez aquí. Yo le pregunté a mi pastor una vez. Le dije, pastor, tengo muchos años en el Evangelio. Tengo muchos años esforzándome en mi comunión con Dios. Y le dije, ¿alguna vez esto se hace fácil? O sea, porque ya yo estoy como cansado de que siempre es como que me cuesta, que siempre es como, hay semanas buenas, semanas más o menos, y hay días que tengo que literal forzarme porque no quiero. Y la respuesta de mi pastor fue, hijo, tengo 40 años de ministerio y todavía no se me ha hecho fácil. Pero me dijo, pero yo creo que está diseñado así por Dios para que siempre sea un sacrificio de tu parte a su presencia.
Que siempre te cueste para que digas, Señor, me cuesta, pero lo hago por amor a ti. Lo hago porque entiendo que necesito la Biblia, porque quiero vivir en obediencia, porque quiero hacer. Hubo un momento en la historia de Josué que Acán, un hombre, comete pecado, es decir, viola una ley de Dios. Agarra algo que Dios había declarado anatema, es decir, maldición, y lo quiso guardar. Y a raíz de eso, la próxima batalla la pierden. Y Josué, que era un hombre entendido, Josué va a la presencia de Dios y dice, hey, ¿qué pasó? Tú me dijiste victoria. Entonces Dios le dijo, es que hay pecado en el pueblo. Es que hay anatema en el pueblo. Descubren quién es, Dios determina quién es la persona. Hay un castigo para él. Pero quiero llamar tu atención a que luego de esto, Josué hace algo que es muy importante para todo el pueblo, porque de nuevo, Josué tenía que esforzarse en guardar la palabra, pero no era él solamente, tenía que hacerlo todo el pueblo. Entonces, en el versículo 34 del capítulo 8 dice, luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Hizo la lectura ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Otra vez Josué dijo, ok, esta persona cometió un error, pero es muy probable que no tengan en cuenta la palabra. Así que el líder dijo, lo más importante que el pueblo necesita es saber cuál es la ley de Dios. Y tomaron un tiempo para leerla. Tomaron un tiempo. Y dice que estaban todos niños porque eran de nuevo. Era necesario para que tuvieran éxito en la conquista que fuesen gente que guardara la palabra de Dios. También tenían que ser personas que escucharan instrucciones. Personas de oración. Mire, en diferentes lugares, pero Dios le dice, hablen conmigo antes de entrar a la batalla. Yo voy a estar con ustedes, pero porque Dios tenía, y no podemos ver todas las historias porque nos vamos al mediodía, lo mezclamos con la otra reunión, pero Dios le daba instrucciones específicas para cada batalla, que ellos no conquistaron todas las ciudades de la misma manera. Entonces, a veces esto nos pasa a nosotros. Hay cosas que a veces no funcionan y queremos que siempre sea igual. Entonces, Dios le dijo con la primera ciudad que conquistaron, Jericó, denle vueltas cantando, ¿sí? Pero imagínense que Josué diga, esta es la fórmula. Próxima ciudad, vamos a dar vueltas cantando. No iba a pasar nada, porque tenían que ser gente de constante oración, que estuvieran recibiendo instrucción de Dios. En otras les decía, no hagan nada, yo peleo por ustedes. En otras diga, métanse por la montaña de un lado. Dios les daba la estrategia, pero tenían que ser gente que siguiera instrucciones. Algo bien curioso es que Dios le dijo, ¿sabes qué? Cuando vayas a la guerra, vas a poner a los sacerdotes con el arca del pacto adelante. Imagínense, todo el ejército allá esperándolos con arcos, flechas, espadas. Y este ejército venía con un grupito de músicos, con un arca en el hombro, con trompetas, cantando a Dios. Era como... Pero era parte de lo que Dios quería determinar, porque Dios quería mostrarle físicamente al pueblo que Él iba delante de ellos, que Él estaba por ellos, que Él iba delante de ellos, que su victoria era porque Dios estaba con ellos, no por su propio esfuerzo, no por lo que podían hacer. Así que debían ser personas que consultaran a Dios. Así como usted y yo estamos llamados hoy a ser personas de oración. Dios quiere darte instrucciones. Dios quiere inclinar tu corazón a lo que Él quiere. Dios quiere mostrarte sus sendas, sus caminos. Dios quiere hablarte. Y una de las maneras más fáciles de hacerlo es tomar tiempo para leer la Biblia y para orar. Y son cosas que este pueblo tenía que hacer si quería tener éxito. Y en tercer lugar, tenían que ser personas que se identificaran con Dios. Es decir, que hubiese una marca que determinara más que solo el nombre, que ellos eran pueblo de Dios. No solo que Dios estaba con ellos, sino que ellos estaban con Dios. ¿Me estoy explicando?
Porque el cristianismo quizás se ha vuelto eso. No, yo soy cristiano, Dios está conmigo. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿pero tú estás con Dios? ¿Tú estás en el equipo de Dios? ¿Tú estás haciendo lo que a Dios le agrada? Porque puede estar Dios conmigo y yo estar haciendo lo que a Dios me ha dicho que no haga. Entonces definitivamente Dios está conmigo, pero yo no estoy con Dios. Pero yo no estoy en el equipo de Dios. Entonces esto era necesario que este pueblo se identificara con Dios. Y la manera en que Dios determinó en el Antiguo Testamento que el pueblo se identificara con Dios era a través de la circuncisión. Y quiero leerte lo que sucedió. Josué 5, del 2 al 9, dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra afilada y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. No voy a explicar lo que es la circuncisión, creo que la mayoría lo sabe. Si no lo sabe, lo googlea más tarde para que más o menos tenga... Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas de edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abunda leche y la miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, esto lo vimos la semana pasada, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones de edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Y luego el Señor dijo a Josué, hoy les he quitado de encima la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Fue en ese lugar donde Dios dijo, ok, es necesario que ahora cada hombre se identifique conmigo y esté bajo mi pacto. La circuncisión era la señal física de que estaban bajo el pacto de Dios. De hecho, no solo circuncidaban a los judíos, sino si había un extranjero y quería estar bajo el pacto de Dios, necesitaba circuncidarse. En la ley se determinó que se lo hacían a los niños a los 8 días de nacido. ¿Ok? Y es muy probable, por la edad y todo, se recupera mucho más fácil, ¿verdad? Pero en este momento eran hombres. Tenían que tomar una decisión dolorosa que implicaba una decisión importante. Pero era o nos identificamos con Dios o vamos por nuestra cuenta. Entonces tenían que estar bajo el pacto de Dios. Y hoy nosotros no hablamos de circuncisión porque la Biblia ya no establece eso como parte del pacto de Dios para nuestra vida. Pero quiero que sepas que la circuncisión del corazón sigue siendo un llamado de Dios a tu vida y a mi vida, de estar bajo su pacto, de estar comprometidos con Él, de estar identificados con Él. Y hay cosas que duelen. Hay decisiones que duelen. Cuando empiezas a entrar en la Biblia, cuando empiezas a entrar en la ley de Dios, cuando empiezas a orar y el Espíritu Santo empieza a ministrar y te dice, tienes que perdonar a ese que te hizo tanto daño. Y tú, ya va. Eso duele, es cortarme, sí, es que necesitas cortar con eso. Entonces, miren cómo Pablo lo dice. Además, Colosenses 2, del 11 al 15, en él fueron circuncidados. No por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Y quiero que sepas que eso duele, porque a nuestra carne le gusta. A nuestra carne le gustan muchas cosas que el Señor empieza a decir, pero no quiero que las hagas más, pero no quiero que estés más en tu vida. Quiero que no seas más esclavo. Cuando Josué hace esto con el pueblo, lo que Dios le dice es eso. Hoy les he quitado la vergüenza de haber sido esclavos de Egipto. Cuando Dios hace eso, hay cosas que tenemos que decidir
que pueden ser dolorosas. Ustedes la recibieron, dice Pablo, al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley, y anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en un desfile triunfal. Está Pablo diciendo que creo que sepas, Cristo anuló toda la deuda que tenías con la ley, por no cumplir la ley, por no guardar la ley, y circuncidó tu corazón. Y habla del bautismo. Y yo quiero que esto me han escuchado otras veces, pero para el que no me ha escuchado, bíblicamente el bautismo no te salva, no es para salvación. Pero el bautismo es una decisión de identificarte con Dios. Así como fue la circuncisión para el pueblo de Israel, el bautismo no te salva, no te lleva al cielo, no, eso lo hace la fe, eso lo hace Cristo. Ya Cristo pagó en la cruz, y en el momento en que tú crees en Él eres salvo, te bautices o no te bautices. Pero el bautismo es importante porque tú te identificas con Dios. Tú dices, no, sí, Dios me salvó, Dios está conmigo, pero ahora yo decido vivir para Él. Ahora yo decido identificarme con Dios públicamente. Ahora yo decido mostrarle a la gente que yo he decidido vivir para Dios y dejar de vivir para el mundo. Por eso es tan importante el bautismo en la Biblia. Y hoy curiosamente salió el anuncio del bautismo. Así que si aquí hay algunos que no se han bautizado, no estoy hablando del bautismo de la Iglesia Católica donde nos echan agua de niños y no sabíamos qué estaba pasando, sino hablo del bautismo en el que ya a cierta edad, una edad más adulta, en la que puedes tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Decido identificarme con Dios. Decido vivir para Dios y dejar de vivir para mis propósitos, dejar de vivir para el mundo, dejar de vivir para lo que yo quiero. Hoy decido identificarme con Dios. Ya eres salvo, lo hagas o no lo hagas, ya eres salvo. Quiero dejarlo claro. Pero es importante porque es un símbolo de identificación con Dios. Porque todo el que te vea bautizarte va a decir, Él ha decidido seguir a Jesús. Y ya te identificas con Dios. Así como el pueblo tenía que hacerlo, creo que por eso es tan importante en el Nuevo Testamento el bautismo. En el Nuevo Testamento tenía una connotación muy diferente a la nuestra. La nuestra es solo sumergirnos en agua y chévere. Pero cuando ellos se identificaban con Dios, se volvían objetivo militar. Las personas que se iban a las aguas a bautizarse y toda la gente que estaba afuera los veía, muchos de los que estaban afuera estaban persiguiendo a los creyentes. Y dice, tú vas a ser el próximo. Así que era identificarse de una manera que incluso era arriesgar su vida, pero lo hacían porque entendían, yo quiero, y si muero por esto, quiero morir por el Señor. Eran personas que se identificaban con Dios. Y quiero ser muy enfático en esto antes de los últimos 2 puntos, porque necesitamos un cristianismo que no se basa en las cosas que hacemos, sino en identificarnos con Dios. Y ya te lo voy a explicar. Porque el cristianismo de hoy se ha vuelto solamente venir a la iglesia, se ha vuelto solamente servir, se ha vuelto solamente hacer algunas cosas, pero tu corazón no se identifica con Dios. Pero tu corazón no está delante de Dios. Sigues tú controlando tu vida, sigues tú dominando tus cosas y no has cedido el control de Dios en distintas áreas de tu vida. Necesitamos ser gente no solamente que entiende, que hace cosas religiosas, sino gente que ama a Dios y se identifica con Dios y decide doblegarse ante Dios. Por eso, y quiero que sepa, eso no nos sale naturalmente. Por eso necesitamos la Biblia y la oración. Porque para identificarnos con Dios tiene que ser una convicción del Espíritu. Donde tú, por lo que has estado leyendo, por lo que has estado entendiendo, dices... Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiere ser mi discípulo tiene que identificarse conmigo. ¿Cómo? Tomando su cruz
cada día. Eso es, identifícate conmigo. Necesitas tomar una cruz, necesitas tomar decisiones, necesitas hacer algunas cosas. Identifícate conmigo. Yo no solo te salvé para que vayas al cielo. No, Jesús dice, quiero que te identifiques conmigo porque quiero cumplir mi propósito en tu vida. Quiero hacer cosas a través de ti. Y esto forma parte del regalo de Dios en la gracia. En segundo lugar, vemos que la conquista de la promesa comienza. La primera ciudad que conquista, ya se los comenté, fue Jericó, donde Dios hace un milagro asombroso. Luego, lea el libro de Josué esta semana, léalo. Es extraordinario. Luego Josué y todo el pueblo vieron algo que vio la generación anterior, el mar abrirse. En este caso no se abrió el mar, pero el fluir de un río, del río Jordán, se detuvo para que ellos pudieran pasar. También, o sea, Dios iba delante de ellos, Dios iba haciendo milagros y Dios permite que Josué con todo el pueblo de Israel venzan a 5 reyes del sur, a 14 reyes del norte y toda la tierra. Josué logró que toda la tierra estuviera conquistada por Dios. Ahora de nuevo, era parte de la promesa de Dios, pero tenían que luchar por ella. Y quiero que sepas que no es diferente hoy. Estamos llamados por Dios a seguir luchando por las promesas que Él nos ha dado. Por lo que hemos entendido que Dios quiere hacer en nuestra vida, por lo que hemos entendido por medio de su palabra, sigue Dios diciendo lo mismo. Esfuérzate y sé muy valiente para conquistar eso que yo te he prometido. Esfuérzate y sé muy valiente para hacer las cosas que yo te he dicho. En un momento, el mismo Dios, el mismo Jesús, el mismo Cristo se le presenta a Josué. Josué 5, del 13 al 15, dice: Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Y el comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Fue ese momento en el que Josué también pudo tener este encuentro parecido al que tuvo Moisés en la zarza ardiente. Solo que esta vez sí vio a un hombre. Y cuando entendió quién era, se postró en tierra. Y este hombre le dice: quítate el calzado porque estás en un lugar santo. Y a partir de este momento, a partir de este encuentro, comenzó la conquista. Jericó, las cinco reinos del sur, 5 reyes del norte. Y empezó Josué a ver los milagros de Dios de una manera extraordinaria, hasta que lograron que toda la tierra estuviese bajo el control de Israel. Josué 11:23 dice: así logró Josué conquistar toda aquella tierra, conforme a la orden de que el Señor había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin, aquella región descansó de la guerra. Ellos tenían que conquistarla, pero de nuevo, era la tierra que Dios les había prometido. Era la tierra que Dios les había hablado a Abraham 600 años antes. Y quiero cerrar con este último punto, porque esto es algo que me han preguntado. ¿Por qué Dios decidió desalojar a tantas naciones para dársela a este pueblo? Y me han preguntado: pastor, pero es lo que no entiendo es, Dios es el dueño de toda la tierra, Dios es el dueño, ¿por qué no eligió una tierra distinta, sino que hizo que desalojaran a todas estas naciones? ¿Por qué tanta guerra? Porque quiero leerte o hablarte de 2 razones importantes por las que Dios determinó. Y no fue que a Dios se le ocurrió en el momento. De nuevo, 600 años antes se lo dijo a Abraham también. La razón número 1 era por la maldad de los habitantes de esa tierra.
Y Dios le dijo esto a Abraham, Génesis 15:16, 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar. Recuerden, Dios le dijo a Abraham que iban a estar 400 años de esclavos. Dios le dijo exactamente el tiempo. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Qué hacían ellos? Los habitantes practicaban una idolatría detestable al Señor, pero totalmente horrible. Sí, usaban prostitutas en adoración o en cultos de adoración. Hacían sacrificios de niños. Los tiraban vivos al fuego para ofrecérselos a sus dioses. Hacían cosas horribles. Quiero leerte 2 textos nada más, pero hay muchas referencias en la Biblia. Deuteronomio 12:31 dice, no adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para adorar a sus dioses. Hasta queman a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificio a sus dioses. Esto era algo que practicaba la gente de este territorio. Y para Dios era detestable. Era además que literalmente estaban eliminando personas. Estaban destruyendo a sus propios hijos por amor o por adoración a estos falsos dioses. Éxodo 34 también lo dice, no hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Y cuando ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ellas se prostituyan por ir tras sus dioses, inducirán a tu hijo a hacer lo mismo. 2 razones, 2 cosas que este territorio, que estas naciones hacían, por las cuales Dios determinó un juicio. Dios dijo, no más. Así como Dios determinó cuando leímos la historia del diluvio que toda la tierra llevaría juicio en este momento, así como determinó que Sodoma y Gomorra debía llevar juicio por la cantidad de sus pecados, Dios determinó que este territorio no merecía estar más en ese lugar y debía llevar juicio. Y la manera en que lo iba a hacer era a través de la conquista del pueblo de Israel. Pero yo creo que esta es la razón más importante. Porque más de 19 veces la Escritura lo dice. La razón era porque Dios quería darse a conocer entre las naciones. Dios se lo dijo a Abraham. Abraham, Dios le dijo, a través de ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y una y otra vez Dios se lo dice a Moisés, se lo dice a Josué, lo va repitiendo en distintas oportunidades. Dice, para darme a conocer y daré a conocer mi nombre. ¿Por qué? Porque todos los relatos de los milagros, todos los relatos de las cosas asombrosas que pasaron, se hicieron fama. Y sabían, vamos a leer algunas historias más adelante, algunos pueblos que venían, este es el pueblo ese que su Dios lo sacó de Egipto, abrió el mar. Ellos ya sabían las historias. Dios estaba dando a conocer que Él era el único y verdadero Dios. Dios le había dicho eso a Abraham y Dios empieza a cumplir esta promesa a través de este pueblo. Pero ahora yo quiero hacerte 3 preguntas para que pensemos. ¿Será que tú y yo somos personas que leemos y obedecemos la palabra de Dios? Porque de nuevo, era el llamado a Josué, fue el llamado, mire, lo vamos a leer muchas veces, fue el llamado una y otra vez de Dios al pueblo. No te apartes de la ley, revísala, se la leerás a tus hijos, las pondrás en los postes de tu casa, vas a hacer lo que sea necesario para mantenerte fiel a lo que la palabra de Dios dice. Y hoy tenemos muchas cosas hermosas en la palabra. Ellos tenían la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Hoy nosotros tenemos una riqueza de 66 libros que nos enseñan a obedecer a Dios. Pero de nuevo, esto es una generación que no quiere esforzarse. Esta es una generación, y no tengo nada en contra de eso, pero esta es una generación que se quiere conformar con el podcast. Sí, con poner un predicador en YouTube y ya. Y no quiere leer la Biblia.
Pero quiero que sepas, y esto va a pasar, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que el deseo del espíritu es contrario al deseo de la carne. Y que el deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu. Por eso, quiero que sepas, no eres el único. Por eso nos cuesta tanto mantenernos en comunión con Dios. Por eso necesitamos someter nuestro cuerpo. Por eso ayunamos. Por eso algunos nos levantamos más temprano. Por eso determinamos un tiempo específico. No esperamos que cuando nos sobre el tiempo leemos. De nuevo, la Biblia es tan importante porque nos empieza a enseñar estos principios que Dios determinó para que nos vaya bien. También nos empieza a enseñar acerca del carácter de Dios, cosas que necesitamos conocer. Pero también nos enseña, quiero que sepas, nos enseña a conocernos a nosotros mismos. Porque te tengo una noticia, no eres tan bueno como crees que eres. En nuestra película, todos nosotros somos los protagonistas y somos los buenos. Pero no eres tan bueno. Yo no soy tan bueno como creo que soy. Cuando vas a la Biblia y te encuentras y empieza el Espíritu Santo a producir esa convicción, tú dices, Señor, ayúdame. Yo no puedo hacer eso. Ayúdame. Y empiezas tú a entender que necesitas la gracia de Dios, que necesitas la ayuda de Dios, que necesitas el Espíritu Santo en tu vida. De nuevo, esto no son conceptos. Esto lo vemos en la medida que nos esforzamos y somos valientes para tener tiempo con la Biblia. De nuevo, somos personas entregadas a la oración, como Dios se lo dijo. Personas que buscan dirección de Dios. Tenemos un montón de problemas y cuando solucionamos uno, surgen otros. No sé si solamente me pasa a mí, ¿verdad? Y solucionas el otro y siempre hay algo. Pero quiero que sepas, buscar dirección de Dios tiene sentido. Escuché hace mucho tiempo uno de mis predicadores favoritos. Él dice esto: Dios no da mesas ni sillas, Dios da árboles. Y la oración no te da la mesa y la silla, te permite ver el árbol con el cual lo puedes hacer. Y me parece, porque es verdad, o sea, Dios que da árboles, dice, la oración no hace aparecer las cosas así. En tu casa, tú abres la nevera, no hay comida. Padre, en el nombre de Jesús, ahora sí. Pero quiero que sepas que la oración empieza a traer instrucciones. Abre tus ojos y de repente algo que nunca habías pensado, dice, pero puedo hacer esto. Ya sé qué puedo hacer. Y de repente, hay muchas historias de esto, y de repente termina siendo un super negocio. Que nació de un lugar de oración. Dios quiere darnos instrucciones para enfrentar los retos, para enfrentar las situaciones que tenemos. Y estamos empeñados en hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Por eso necesitamos orar. De nuevo, la oración no nos va a dar la silla en la mesa, pero la oración nos va a permitir ver que hay un árbol en nuestra casa. La oración te va a permitir ver qué tienes en tu mano, qué te ha dado ya Dios, que no habías visto, que puedes usar para solucionar el problema que tienes. ¿Qué puedes hacer? Dice, Dios te dará la salida, dice la Biblia. Eso es una promesa de Dios. Dios te dará la salida, porque Él no te da ninguna cosa que tú no puedas sobrellevar, y junto con la prueba te dará la salida, pero no va a aparecer de la nada. La salida le llega, la salida la descubren, se les es revelado a los que buscan a Dios en oración y reconocen su insuficiencia y reconocen que no pueden solo, que a lo mejor los demás los ven muy fuerte, pero ellos saben y pueden ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo no soy tan fuerte como la gente cree. Yo necesito que me digas qué hago.
no sé qué hacer. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Pero de nuevo, tienes que alzar los ojos. Y muchos de nosotros estamos ahí agobiados, afanados, estresados. No dormimos de la preocupación. Y la Biblia dice, no te preocupes, ora. Dios te va a mostrar qué puedes hacer. Dios te va a dar qué puedes hacer. Dios te va a dar la manera. Dios te va a dar la solución. Dios te va a traer un pensamiento a tu mente. Va a traer una persona a tu mente. Va a traer algo que puedes hacer para solucionar eso. Ese es Dios. Pero de nuevo, necesitamos ser personas que nos identificamos con Él. Y las personas que se identifican con Él leen la Biblia. Las personas que se identifican con Él lo buscan en oración. Las personas que se identifican con Él ayunan. Las personas que se identifican con Él se congregan. Las personas que se identifican con Él han hecho la comunicación pública a través del bautismo. Las personas que se identifican con Él toman su cruz cada día para vivir en obediencia a Él. Y eso es lo que el Señor le pidió al pueblo de Israel para conquistar, y es lo que el Señor nos sigue pidiendo hoy para conquistar. Y quiero leerte un último pasaje. Este es largo, pero lo voy a leer rapidito. Josué 24, del 1 al 15, porque me parece muy importante, porque hace un recuento de todo lo que vivieron y una decisión que creo que tú y yo necesitamos tomar. Josué reunió a todas las tribus de Israel, a todos. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces, oficiales del pueblo, y todos se reunieron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Terá, padre de Abraham y Nahor, vivían al lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham. Yo les pregunto, ¿fue Abraham el que buscó a Dios o Dios a Abraham? Que antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac di 2 hijos, Jacob y Esaú. Y a Esaú entregué las montañas de Seir. En tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. Y el Señor hizo que el mar cayera sobre esto y los cubriera. Entonces fueron testigos de lo que hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron en guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo y una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Los mismos hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos, jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Dios necesita dejar claro eso. Ustedes se esforzaron y pelearon, pero yo fui el que les di la victoria. Siempre fui yo. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié avispas para que expulsaran de la tierra a sus enemigos.
A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Dios les recuerda, todo esto yo lo hice y lo hice por amor a ustedes, pero ahora les hago un llamado. Entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal, dice Josué, servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y aquí termina Josué: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y esto es identificarse con Dios. Y esta es la decisión que el pastor no puede tomar por ti. Y esta es la decisión que no significa que vienes todos los domingos a la iglesia. No, esta es una decisión de yo decido entregarme al Señor, vivir para el Señor, no estar siguiendo otros dioses, no guardarme de la idolatría en mi corazón. Y creo que sigue siendo el llamado de Dios para este tiempo, familia. Entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de todos los otros dioses. Y Josué les dice: pero decidan ustedes. Por mi parte, en criollo, ¿eso es problema de ustedes? Si quieren o no quieren, pero yo he decidido algo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y quiero que sepas que eso es algo que también tienes que decidir tú. Tú, por los tuyos, por tus hijos. No es que los vas a obligar, pero sí puedes tomar una decisión delante del Señor y decir: yo voy a servir al Señor. Yo voy a vivir para el Señor. Y mi casa va a ser también un testimonio de gente que vive para Dios. Así que quiero invitarte a que inclines ahí tu rostro. Vamos a orar. Padre, yo en el nombre de Jesús te agradezco por lo que tu palabra nos ha revelado en esta mañana. Y yo te invito a que ahí donde estás hagas una oración sincera a Dios. Quizás no eres una persona que ora mucho, no lo sé, pero quiero que sepas que Él te oye. Y puedes decirle con honestidad y humildad: yo quiero identificarme contigo, Dios. Creo que no lo he hecho, creo que no sé cómo hacerlo, pero quiero identificarme contigo y quiero obedecer lo que tu palabra hoy nos invita a hacer. Quiero entregarme al Señor y servirte con integridad y lealtad solo a ti, Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no voy a ser de los que vuelven atrás. Yo no voy a ser de los que se atemorizan. Permítenos, Dios, ser esforzados y ser valientes ante cada situación de nuestra vida. Permítenos ser esforzados y muy valientes para guardar y leer tu palabra y meditar en ella de día y de noche. Permítenos ser esforzados y muy valientes para conquistar lo que tú has prometido para cada uno de nosotros, para alcanzar el propósito con el cual hemos sido creados. Yo te doy gracias, Señor, y yo clamo por cada hijo tuyo en este lugar. Yo te pido, Dios, que los lleves a entregarse de todo corazón a ti y a servirte solo a ti, Señor, de todo corazón. Y que cada uno pueda decidir: en mi casa y yo voy a ser alguien que se identifica con Dios. Yo voy a servir al Señor. Gracias por lo que tu palabra nos habla. Gracias porque podemos ver que aunque tus promesas se cumplen en el sí y en el amén, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Pero tus promesas siempre se cumplen, Señor, cuando andamos en obediencia. Permítenos ver, Señor. Revélate por medio de tu Espíritu
Que todas las cosas buenas que hemos vivido, todos nuestros logros, todas las metas que hemos alcanzado, todas las cosas a las que hemos llegado, podamos ver lo que Dios le dijo a este pueblo. Dijo, no fueron ustedes con la fuerza de su poder los que lograron, fui yo el que los llevé a ese lugar. Que podamos entender que si hoy tenemos cosas, que si hoy hemos logrado alcanzar, no ha sido solo nuestro esfuerzo, ha sido la bendición tuya en nuestra vida, ha sido tu favor en nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.